La lluvia golpeaba el parabrisas de la motocicleta como pequeños puños desesperados, mientras Miguel Hernández revisaba su teléfono por tercera vez esa madrugada. Las 2:30 de la mañana marcaba el reloj digital del restaurante, el buen sabor, y el aroma a grasa fría y especia se mezclaba con el olor a humedad que se filtraba por la puerta entreabierta. ¿En serio vas a tomar ese pedido, carnalito?, le preguntó Raúl, su compañero de trabajo, mientras limpiaba distraídamente un vaso que ya brillaba. Sus ojos oscuros reflejaban una preocupación genuina que Miguel había aprendido a reconocer después de 3 años trabajando juntos. Miguel observó la dirección en la pantalla: calle de los Remedios 247, barrio de San Ángel. El monto de la propina prometida era generoso, demasiado generoso para una noche tan tranquila. 50 pesos extra por una entrega que normalmente valdría 10. Es buena lana, hermano. Además, ¿qué puede pasar? Solo es una casa más, respondió Miguel, aunque algo en su estómago se retorcía como una serpiente inquieta. Raúl dejó el vaso sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. Ese barrio no es cualquier lugar, Miguel. Mi abuela siempre decía que ahí las almas no descansan. Desde el temblor del 85. Ya estuvo bueno con tus historias de fantasmas, interrumpió Miguel, pero su voz sonó menos convincente de lo que pretendía. Se ajustó la gorra del uniforme y tomó la bolsa térmica con la comida: 3 órdenes de tacos al pastor, 2 refrescos y una orden de quesadillas. Demasiada comida para una persona sola. El viaje hacia San Ángel se sintió más largo de lo usual. Las calles empedradas del centro histórico brillaban bajo la luz amarillenta de los faroles coloniales, creando charcos que reflejaban las fachadas de siglos pasados. Miguel conocía bien esas calles, había crecido no muy lejos de ahí, en la colonia Doctores, pero San Ángel siempre le había parecido diferente, como si el tiempo se moviera más lento entre sus muros de cantera rosa. La dirección lo llevó por callejones cada vez más estrechos, donde las casas coloniales se alzaban como gigantes dormidos. Los balcones de hierro forjado proyectaban sombras caprichosas que bailaban con el viento, y el sonido de sus pasos sobre las piedras húmedas resonaba como un eco fantasmal. Finalmente, encontró el número 247. La casa se alzaba imponente pero deteriorada, con su fachada de 2 pisos marcada por el tiempo y la humedad. Las ventanas del segundo piso estaban cerradas con contraventanas de madera carcomida, y solo una luz tenue se filtraba por la ventana de la planta baja. Miguel tocó el timbre, un sonido metálico y oxidado que pareció perderse en el interior de la casa. Esperó, escuchando el goteo constante de la lluvia sobre las tejas rojas y el murmullo distante del viento entre las ramas de un viejo fresno que crecía en el pequeño jardín delantero. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor, de unos 70 años, con el cabello blanco recogido en un chongo y vestida con un rebozo negro que le cubría los hombros. Sus ojos, de un azul desvaído como el cielo antes de la tormenta, lo observaron con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. «Buenas noches, señora». «Traigo su pedido», dijo Miguel, alzando la bolsa térmica. «Ay, qué bueno que llegaste, mijito». «Pásale, pásale, no te vayas a mojar más», respondió la mujer con una voz suave pero rasposa, como papel de lija fino. «Soy Esperanza, pero todos me dicen Doña Esperanza». Miguel dudó un momento. No era común que los clientes lo invitaran a entrar, especialmente a esas horas. «No se preocupe, señora. Aquí está bien. Son 200 pesos». Doña Esperanza sonrió, y algo en esa sonrisa hizo que Miguel sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. «Espérame tantito, voy por el dinero. La comida es para mis nietos, ¿sabes? Les gusta mucho cenar tarde». Mientras esperaba, Miguel observó el interior de la casa a través de la puerta entreabierta. Pudo ver un recibidor con muebles antiguos, fotografías en marcos dorados y veladoras encendidas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El aroma que salía de la casa era extraño, una mezcla de incienso, humedad y algo más que no pudo identificar. Doña Esperanza regresó con un billete de 500 pesos. «Quédate con el cambio, mijito.
Has sido muy amable viniendo hasta acá con esta lluvia. Muchas gracias, señora. Que tenga buena noche, dijo Miguel, guardando el dinero en su bolsillo. Cuando se disponía a marcharse, doña Esperanza lo tomó suavemente del brazo. Su mano estaba fría como el mármol, y Miguel pudo sentir la fragilidad de sus huesos bajo la piel arrugada. Ten cuidado, mijo, le susurró, acercándose tanto que pudo oler su aliento a hierbas medicinales. Las almas perdidas salen cuando llueve. Ellas también tienen hambre. Miguel asintió nerviosamente y se alejó hacia su motocicleta, sintiendo la mirada de la anciana clavada en su espalda. Cuando se montó y encendió el motor, se dio vuelta para despedirse, pero la puerta ya estaba cerrada. Lo extraño fue que, por un momento, le pareció que la casa misma se desvanecía entre la niebla nocturna, como si fuera solo un espejismo en medio de la lluvia. El regreso al restaurante se sintió como despertar de un sueño extraño, pero las palabras de doña Esperanza resonaban en su mente como un eco persistente: las almas perdidas salen cuando llueve. El aroma a café recién hecho llenaba la pequeña oficina trasera del restaurante, el buen sabor, cuando Miguel llegó a la mañana siguiente. Don Carlos Mendoza, el dueño del lugar, estaba sentado detrás de su escritorio de madera desgastada, revisando las cuentas del día anterior con sus lentes de lectura balanceados en la punta de la nariz. Buenos días, jefe, saludó Miguel, colgando su chamarra en el perchero junto a la puerta. Don Carlos alzó la vista. Era un hombre de 60 y tantos años, con el cabello completamente gris y las manos marcadas por décadas de trabajo arduo. Sus ojos cafés, siempre atentos, se fijaron en Miguel con curiosidad. ¿Cómo te fue anoche con ese pedido tardío? Raúl me comentó que fuiste hasta San Ángel. Miguel se sirvió una taza de café y se sentó en la silla frente al escritorio. Fue extraño, don Carlos. La señora que me recibió dijo cosas raras sobre almas perdidas y la lluvia. El rostro de don Carlos se ensombreció, y dejó caer los papeles sobre el escritorio. Se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que Miguel había aprendido a reconocer como señal de que su jefe estaba recordando algo importante. ¿Cómo se llamaba la señora? Esperanza. Doña Esperanza. Vivía en la calle de los Remedios. Don Carlos suspiró profundamente y se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. Miguel, muchacho, hay cosas de este trabajo que uno aprende con los años. El barrio de San Ángel no es un lugar común, especialmente esa calle. ¿Qué quiere decir? En septiembre del 1985, cuando el terremoto grande, esa zona fue una de las más afectadas. Había un edificio de apartamentos en esa cuadra, donde ahora están esas casas coloniales restauradas. Se vino abajo como castillo de naipes, mijito. Murieron 23 personas esa madrugada. Miguel sintió que el café se le enfriaba en las manos. ¿Y qué tiene que ver eso con? Los repartidores de aquí, los que llevamos años en esto, sabemos que hay lugares donde es mejor no ir después de medianoche. Yo mismo, cuando era joven como tú, tuve experiencias que prefiero no recordar. Mientras tanto, en una oficina del periódico, El Universal, en el centro de la ciudad, Elena Vázquez terminaba de revisar su artículo sobre fraudes en supuestos fenómenos paranormales. A sus 32 años, Elena se había ganado una reputación como periodista de investigación especializada en desacreditar charlatanes y estafadores que se aprovechaban de la credulidad popular. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. El número era desconocido. Bueno. ¿Es usted la periodista que escribe sobre fantasmas?, preguntó una voz masculina, nerviosa. Escribo sobre fraudes paranormales, si es a eso a lo que se refiere. ¿En qué puedo ayudarle? Hay cosas raras pasando en el barrio de San Ángel. Apariciones, ruidos extraños. Los vecinos están asustados. Elena suspiró. Recibía llamadas como esa al menos una vez por semana. Señor, necesitaría evidencia concreta para... Tengo fotos, interrumpió el hombre. Y hay testigos. Repartidores que han visto cosas.
Algo en el tono de la voz la hizo prestar atención. Después de años investigando casos falsos, había desarrollado un instinto para distinguir entre los buscadores de atención y las personas genuinamente perturbadas por algo que creían haber experimentado. ¿Podríamos encontrarnos? Me gustaría ver esas fotos. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Doña Esperanza y escuchaba su voz susurrando sobre almas perdidas. Se levantó varias veces para asomarse por la ventana de su pequeño departamento en la colonia Roma, como si esperara ver algo moviéndose entre las sombras. A las 3 de la madrugada, su teléfono sonó. Era una llamada del restaurante. Miguel, hermano, necesito que vengas, era la voz de Raúl, sonando alterado. Hay otro pedido para San Ángel. La misma dirección. A esta hora. ¿Quién pidió? La misma señora de anoche. Doña Esperanza. Dice que es urgente, que sus nietos tienen mucha hambre. Miguel se vistió rápidamente, pero algo en su interior le gritaba que no fuera. Las palabras de don Carlos resonaban en su mente, mezclándose con los susurros de la anciana. Mientras se dirigía al restaurante en su motocicleta, no pudo evitar notar que las calles estaban más vacías de lo normal, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Al llegar al El Buen Sabor, encontró a Raúl esperándolo con expresión preocupada. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, carnal? Algo no me late bien. Miguel tomó la bolsa térmica, notando que nuevamente era demasiada comida para una persona, 5 órdenes de tacos, 3 refrescos, 2 órdenes de quesadillas y una de flautas. Como si fuera para una familia completa. Estaré bien. Es solo una entrega. Pero mientras se alejaba del restaurante hacia las calles empedradas de San Ángel, Miguel no pudo sacudirse la sensación de que algo fundamental había cambiado desde la noche anterior, como si hubiera cruzado una línea invisible que no podría volver a cruzar. La neblina se alzaba desde las piedras húmedas como almas en pena buscando el cielo, mientras Miguel navegaba por las calles serpenteantes de San Ángel. Esta vez, el viaje se sentía diferente. Las sombras parecían más densas, más vivas, y el sonido de su motocicleta resonaba entre las paredes coloniales como un grito en una catedral vacía. Al llegar a la calle de los Remedios, Miguel notó que la casa del número 247 se veía distinta. Las ventanas del segundo piso, que la noche anterior habían estado cerradas, ahora mostraban una luz tenue y amarillenta, como la de las velas. En el pequeño jardín delantero, bajo el viejo fresno, pudo distinguir figuras pequeñas moviéndose. Apagó el motor y se acercó lentamente. Eran niños, 3 o 4, jugando en silencio entre las hojas caídas. Sus ropas parecían de otra época, pantalones cortos, camisas blancas, vestidos con holanes. Se movían con una gracia extraña, como si flotaran apenas sobre el suelo. Disculpen, les dijo Miguel, pero los niños no respondieron. Siguieron jugando, pasándose una pelota que parecía brillar con luz propia. La puerta de la casa se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. «Ay, mijito, qué bueno que regresaste», dijo doña Esperanza, apareciendo en el umbral como si hubiera estado esperándolo. Esta noche llevaba el mismo rebozo negro, pero Miguel notó que sus ojos parecían más brillantes, más jóvenes. Los niños estaban esperando su cena. ¿Los niños?, preguntó Miguel, volteando hacia el jardín. Los pequeños habían desaparecido. «Mis nietos», respondió la anciana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vienen a visitarme cuando tienen hambre. Son muy buenos niños, muy obedientes». Miguel sintió que el aire se espesaba a su alrededor. «Señora, yo no vi a ningún niño cuando llegué». Doña Esperanza ladeó la cabeza, como si escuchara algo que él no podía percibir. «Claro que los viste, mijito. Estaban jugando con su pelota. Siempre juegan cuando saben que va a llegar la comida». El joven repartidor miró nuevamente hacia el jardín. Ahora estaba completamente vacío, solo las hojas secas se movían con el viento nocturno. Pero podía jurar que había visto a los niños,
tan claramente como veía ahora a doña Esperanza. «Son 300 pesos esta vez», dijo, entregándole la bolsa térmica con manos que temblaban ligeramente. «Por supuesto, mijito. Espérame aquí». Mientras la anciana entraba por el dinero, Miguel escuchó voces desde el interior de la casa. Risas infantiles, el sonido de platos siendo servidos, conversaciones en susurros. Una familia cenando junta, como si fuera la cosa más normal del mundo. Doña Esperanza regresó con el dinero y una sonrisa más amplia. «Los niños dicen que la comida está deliciosa. Que Dios te bendiga por traérsela». «Señora», Miguel se armó de valor, «¿puedo preguntarle algo? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?». Los ojos de la anciana se nublaron por un momento, como si una sombra hubiera pasado por delante de ellos. «Mucho tiempo, mijito. Desde antes del temblor. Esta casa tiene muchas memorias». «¿El temblor del 85? «Sí», susurró doña Esperanza, y su voz se quebró ligeramente. «Perdimos mucho ese día. Pero ellos siguen aquí, ¿sabes? Los que amamos nunca se van realmente». Antes de que Miguel pudiera responder, escuchó el sonido de una cámara fotográfica. Se volteó y vio a una mujer joven, de cabello castaño y vestida con jeans y chamarra de cuero, tomando fotos desde la acera de enfrente. «¿Quién es esa?», preguntó doña Esperanza, pero cuando Miguel volteó hacia ella, la anciana ya había cerrado la puerta. La mujer se acercó rápidamente. «Disculpe, ¿usted es el repartidor que viene aquí seguido?». «¿Quién pregunta?». «Elena Vázquez, periodista. He estado investigando reportes de actividad paranormal en esta zona». Miguel la observó con desconfianza. Era una mujer de unos 30 años, con ojos inteligentes y una expresión determinada que le inspiraba cierta confianza. «No sé de qué me habla», mintió, dirigiéndose hacia su motocicleta. «Espere», Elena lo siguió. «Sé que suena loco, pero he recibido reportes de otros repartidores. Cosas extrañas que pasan en esta casa». Miguel se detuvo. «¿Otros repartidores?». «Al menos 3 en los últimos 2 años. Todos reportaron experiencias similares: una anciana que ordena comida para una familia que no pueden ver, niños que aparecen y desaparecen, voces en el interior de la casa». El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido. «¿Y qué pasó con esos repartidores?». Elena bajó la voz. 2 de ellos dejaron de trabajar como repartidores. El tercero desapareció hace 6 meses. Su motocicleta fue encontrada abandonada aquí mismo, en esta calle. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Yo tengo que irme». «Espere». Elena le gritó mientras él encendía el motor. «Tengo fotos. Necesito que las vea». Pero Miguel ya se alejaba, el rugido de su motocicleta ahogando las palabras de la periodista. Mientras conducía de regreso al centro, no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. La casa del número 247 se alzaba en la distancia, y por un momento, le pareció ver docenas de figuras en las ventanas, observándolo partir. Esa noche, Elena revisó las fotografías que había tomado en su computadora. Al ampliar la imagen de la casa, su sangre se heló. En cada ventana, claramente visibles ahora que podía examinar la foto con detalle, aparecían rostros. Rostros de adultos y niños, todos mirando hacia la cámara con expresiones de súplica y desesperación. En el centro de la ventana principal, distinguió claramente a una familia completa: un hombre de mediana edad, una mujer joven, y 3 niños pequeños. Todos vestidos con ropa de los años 80, todos con la misma expresión de hambre eterna en sus ojos. Elena imprimió la fotografía y la estudió bajo la lámpara de su escritorio. No había duda, había capturado algo que desafiaba toda explicación lógica. Por primera vez en su carrera como escéptica profesional, se enfrentaba a evidencia que no podía desacreditar. Tomó su teléfono y marcó el número del restaurante, El Buen Sabor. Necesitaba hablar con ese repartidor, y esta vez, no lo dejaría escapar.
El sol matutino se filtraba a través de las ventanas empañadas del restaurante, El Buen Sabor, creando patrones dorados sobre las mesas de formica desgastada. Miguel estaba sentado en una de las mesas del fondo, removiendo distraídamente su café mientras observaba la fotografía que Elena había puesto frente a él. «No puede ser real», murmuró, pero su voz carecía de convicción. Los rostros en la imagen eran inconfundibles, la misma familia que había escuchado cenando en el interior de la casa de Doña Esperanza. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de excitación y terror. «He estado investigando casos paranormales durante 5 años, Miguel. Siempre encontraba una explicación lógica, siempre había un truco, una mentira, una ilusión óptica. Pero esto», señaló la fotografía, «esto es diferente». Raúl se acercó a la mesa con una cafetera humeante, llenando las tazas mientras echaba un vistazo a la imagen. Su rostro se puso pálido. «Órale, ¿esos son los niños que viste anoche?». Miguel asintió lentamente. «Los mismos». Pero cuando volteé a verlos otra vez, ya no estaban. A ver, ¿qué está pasando aquí?». Don Carlos emergió de su oficina, atraído por las voces. Al ver la fotografía, se detuvo en seco. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras tomaba la imagen para examinarla más de cerca. «Dios mío», susurró. «Es la familia Herrera». «¿Los conoce?», preguntó Elena, sacando su grabadora digital. Don Carlos se sentó pesadamente en una silla, de repente pareciendo mucho mayor de sus 60 y tantos años. Vivían en el edificio que se cayó en el 85. Rodrigo Herrera, su esposa Carmen, y sus 3 hijos, Pedrito, Ana y el bebé, Miguelito. Yo los conocía porque Rodrigo trabajaba en una tortillería cerca de aquí. El silencio se extendió por la mesa como una sombra fría. Elena fue la primera en hablar. «¿Qué más recuerda de esa noche?». Don Carlos cerró los ojos, como si estuviera viendo la escena nuevamente. «Yo tenía 25 años, trabajaba como repartidor para otro restaurante. Esa madrugada del 19 de septiembre, después del temblor, corrimos hacia San Ángel para ayudar. El edificio donde vivían los Herrera era un montón de escombros. Tardamos 3 días en sacar todos los cuerpos». «¿Y Doña Esperanza?», preguntó Miguel. «Esperanza Morales. Era la conserje del edificio. Vivía en el sótano con su esposo, Aurelio. Ella fue la única que sobrevivió, pero perdió a toda su familia esa noche. Su esposo, sus 2 hijos adultos, sus nietos, todos estaban de visita para celebrar el cumpleaños de uno de los niños». Elena tomaba notas frenéticamente. «¿Qué pasó con ella después?». «Se volvió loca de dolor. Decía que podía escuchar a su familia llamándola desde los escombros. Las autoridades la internaron en un hospital psiquiátrico por un tiempo. Cuando salió, construyó esa casa exactamente donde había estado el edificio». Raúl se sentó junto a ellos, su escepticismo habitual reemplazado por una fascinación morbosa. «¿Y desde cuándo empezaron los reportes de actividad paranormal?». «Casi inmediatamente», respondió don Carlos. «Los vecinos decían que escuchaban voces, llantos de niños, música de radio vieja. Pero nadie se atrevía a decir nada oficialmente. ¿Quién les iba a creer?». Elena mostró su teléfono. «He estado investigando en los archivos del periódico. Encontré al menos 6 reportes policiales en los últimos 20 años sobre disturbios nocturnos en esa dirección. Todos fueron archivados sin investigación». «¿Y los otros repartidores?», preguntó Miguel. «Usted mencionó que había otros». Javier Morales, sin parentesco con Doña Esperanza, trabajaba para una pizzería. Empezó a recibir pedidos de esa casa en 2019. Después de 3 meses, renunció y se mudó a Guadalajara. Dice que no puede dormir sin pesadillas». Elena consultó sus notas. «Luis Fernández, de una cadena de comida china. Mismo patrón, pedidos nocturnos, experiencias extrañas, renunció después de 2 meses».
Y finalmente, Roberto Sánchez. ¿El que desapareció?, preguntó Raúl. Su motocicleta fue encontrada frente a la casa, con el motor aún encendido. Las cámaras de seguridad de la zona mostraron que llegó a las 2:47 de la mañana, pero nunca lo vieron salir. La investigación se cerró como desaparición voluntaria. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Creen que doña Esperanza? No, interrumpió don Carlos firmemente. Esperanza no es una asesina. Es una mujer rota por el dolor, pero no es malvada. El problema es que su dolor es tan intenso que ha alterado el lugar. ¿Qué quiere decir?, preguntó Elena. Mi abuela era curandera, explicó don Carlos. Siempre decía que las emociones fuertes pueden quedar impregnadas en los lugares, especialmente cuando hay muerte violenta involucrada. El dolor de Esperanza, su negativa a dejar ir a su familia, los mantiene atados a este mundo. Elena guardó su grabadora. Necesito más evidencia. ¿Estarían dispuestos a acompañarme esta noche? Con cámaras, grabadoras, equipo profesional. Miguel y Raúl intercambiaron miradas nerviosas. No sé si sea buena idea, murmuró Raúl. Piénsenlo, insistió Elena. Si realmente hay algo paranormal ocurriendo, podríamos ayudar a esas almas a encontrar paz. Y si no, al menos tendríamos evidencia definitiva de que todo es producto de la sugestión. Don Carlos se levantó lentamente. Yo iré con ustedes. Todos lo miraron sorprendidos. Conocí a esa familia. Si realmente están atrapados ahí, merecen descansar en paz. Y Esperanza, ella también merece liberarse de esa carga. Miguel sintió que algo se resolvía en su interior. Está bien. Pero vamos preparados. Y si las cosas se ponen muy raras, nos vamos inmediatamente. Elena sonrió por primera vez desde que había entrado al restaurante. Trato hecho. Nos vemos aquí a las 10 de la noche. Mientras cada uno se preparaba para irse, ninguno notó que afuera del restaurante, una figura anciana vestida de negro los observaba desde la acera de enfrente. Doña Esperanza sonrió tristemente antes de desvanecerse entre las sombras del mediodía, como si nunca hubiera estado ahí. La noche prometía revelar secretos que habían permanecido ocultos durante décadas, y todos sentían que estaban a punto de cruzar un umbral del que quizás no podrían regresar. El sol del mediodía caía implacable sobre las piedras coloniales de San Ángel cuando Elena, Miguel, don Carlos y Raúl llegaron a la calle de los Remedios. La decisión de investigar durante el día había sido de Elena, quería documentar la casa y el área circundante antes de la confrontación nocturna. Se ve diferente de día, murmuró Miguel, observando la casa del número 247. La estructura colonial, que de noche parecía siniestra y amenazante, ahora simplemente lucía vieja y descuidada. La pintura rosa de la fachada se descascaraba, las rejas de hierro forjado mostraban óxido, y el jardín delantero estaba lleno de maleza. Elena documentaba todo con su cámara profesional. Es típico. Los fenómenos paranormales suelen ser más intensos durante las horas nocturnas, cuando la actividad electromagnética es menor. Don Carlos se acercó a la puerta principal y tocó suavemente. Doña Esperanza, soy Carlos Mendoza. ¿Podríamos hablar con usted? Esperaron varios minutos, pero no hubo respuesta. Raúl se asomó por una de las ventanas laterales. Hay luz adentro, y puedo ver movimiento. Doña Esperanza, insistió don Carlos, elevando la voz. Conocí a su familia. A Aurelio, a sus hijos. Solo queremos ayudar. La puerta se abrió lentamente, revelando a la anciana. Pero algo era diferente. Durante el día, doña Esperanza parecía más frágil, más transparente, como si la luz del sol la estuviera desvaneciendo. Carlos, susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ay, Carlos, ¿cómo has estado? No te había visto desde el funeral de Aurelio, completó don Carlos suavemente. ¿Podemos pasar?
Estos jóvenes quieren conocer la historia de su familia. Doña Esperanza los miró a todos con ojos cansados, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Pasen, pasen. Pero tengan cuidado. Ellos están durmiendo ahora, pero por las noches. El interior de la casa era un museo del dolor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, bodas, bautizos, cumpleaños, todas de décadas pasadas. En la sala principal, 5 lugares estaban puestos en la mesa del comedor, con platos, vasos y cubiertos, como si la familia fuera a llegar en cualquier momento para cenar. Cuéntenos sobre la noche del terremoto, pidió Elena gentilmente, encendiendo su grabadora. Doña Esperanza se sentó en una silla antigua, sus manos temblando mientras acariciaba un retrato familiar. Era el cumpleaños de Pedrito, mi nieto menor. Toda la familia había venido a celebrar. Aurelio había comprado un pastel, los niños estaban tan emocionados. Su voz se quebró, y don Carlos le tomó la mano. Estábamos cenando cuando empezó a temblar. Al principio pensamos que sería como otros temblores, pero luego, el edificio comenzó a crujir. Aurelio me gritó que corriera, que saliera, pero yo no podía dejar a mi familia. ¿Qué pasó después?, preguntó Miguel suavemente. Me desperté en el hospital 3 días después. Me dijeron que había sido la única sobreviviente, que me encontraron en el sótano, protegida por una viga que se había caído de cierta manera. Pero mi familia, todos estaban. No pudo terminar la frase. Elena observaba las fotografías en las paredes. ¿Cuándo empezó a escucharlos? La primera noche que regresé aquí. Había construido esta casa con el dinero del seguro, exactamente donde había estado nuestro hogar. Esa noche, escuché a Aurelio llamándome desde la cocina. Pensé que me estaba volviendo loca, pero luego escuché a los niños riendo en el jardín. Raúl se acercó a la ventana que daba al patio trasero. Doña Esperanza, ¿por qué ordena tanta comida? La anciana sonrió con tristeza. Porque tienen hambre. Siempre tienen hambre. Esa noche, cuando el edificio se cayó, estábamos cenando. Nunca terminaron su comida. Así que yo les ordeno su cena todas las noches. Pero usted sabe que ellos ya no están aquí, ¿verdad?, preguntó Elena cuidadosamente. Los ojos de Doña Esperanza se llenaron de una lucidez dolorosa. Claro que lo sé, mijita. No soy tonta. Sé que están muertos. Pero también sé que no han podido descansar. Mi dolor, mi culpa por haber sobrevivido cuando ellos murieron, los mantiene aquí. Don Carlos se inclinó hacia adelante. Esperanza, ellos no pueden descansar porque usted no los deja ir. No puedo, gritó la anciana, y por un momento, la casa entera pareció temblar. Los platos en la mesa tintinearon, y las fotografías en las paredes se movieron ligeramente. Son todo lo que me queda. Si los dejo ir, estaré completamente sola. Elena sintió una presencia fría a su espalda y se volteó. En el marco de la puerta que llevaba a la cocina, pudo ver la silueta borrosa de un hombre mayor, observándolos con expresión triste. Doña Esperanza, susurró Elena, creo que su esposo está aquí. La anciana siguió su mirada y sonrió. Aurelio siempre está aquí. Él me dice que es hora de dejarlos ir, pero yo no sé cómo. Miguel se acercó a ella y se arrodilló junto a su silla. ¿Qué necesitaría para poder liberarlos? Perdón, susurró Doña Esperanza. Necesito que me perdonen por no haber podido salvarlos. Y necesito perdonarme a mí misma por haber sobrevivido. La figura en la puerta se hizo más clara, y ahora todos podían verla. Aurelio Morales, tal como aparecía en las fotografías, se acercó lentamente a su esposa. Cuando habló, su voz sonó como un eco lejano. Esperanza, mi amor, es hora. Los niños quieren descansar. Nosotros queremos descansar. Pero no podemos mientras tú sigas cargando con esta culpa. Doña Esperanza extendió una mano temblorosa hacia la aparición de su esposo.
¿Me perdonas, Aurelio? ¿Por no haber muerto contigo? No hay nada que perdonar, mi vida. Sobreviviste porque tenías que hacerlo. Pero ahora, después de 40 años, es hora de que nos dejes ir. Elena documentaba todo con su cámara, pero sabía que ninguna imagen podría capturar la intensidad emocional del momento. Don Carlos lloraba silenciosamente, recordando a los amigos que había perdido esa noche terrible. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó doña Esperanza. Aurelio sonrió con la misma ternura que mostraba en las fotografías familiares. Esta noche, cuando vengan por la cena, diles adiós. Diles que los amas, pero que es hora de que vayan a descansar. Y luego, Esperanza, tienes que vivir. Realmente vivir, no solo existir en este museo de dolor. La anciana asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. ¿Vendrán conmigo? ¿Me ayudarán esta noche? Miguel, Elena, don Carlos y Raúl intercambiaron miradas. Sabían que estaban a punto de participar en algo que cambiaría sus vidas para siempre. Sí, respondió don Carlos por todos. La ayudaremos. Mientras salían de la casa para prepararse para la noche, ninguno notó que las fotografías en las paredes habían cambiado sutilmente. Las expresiones de dolor y súplica habían sido reemplazadas por miradas de esperanza, como si la familia Morales finalmente hubiera encontrado la posibilidad de paz después de 4 décadas de sufrimiento. Las nubes se acumulaban sobre la Ciudad de México como presagios oscuros cuando el equipo regresó a la casa de doña Esperanza esa noche. Elena llevaba una mochila llena de equipo, cámaras de visión nocturna, grabadoras digitales, medidores electromagnéticos y termómetros infrarrojos. Miguel y Raúl habían traído la última orden de comida que entregarían en esa dirección, una cena completa para 6 personas. La tormenta va a ser intensa, murmuró don Carlos, observando el cielo. Los primeros truenos ya resonaban en la distancia, y el aire se había vuelto espeso y eléctrico. Doña Esperanza los esperaba en la puerta, pero su apariencia había cambiado dramáticamente desde la tarde. Parecía más sólida, más presente, como si la decisión de liberar a su familia le hubiera devuelto parte de su vitalidad. Pasen, pasen rápido, les dijo. Ellos ya saben que algo va a cambiar esta noche. Están inquietos. Efectivamente, la casa vibraba con una energía extraña. Los platos en la mesa del comedor temblaban ligeramente, las fotografías en las paredes se movían sin que hubiera viento, y un murmullo constante, como voces susurrando, llenaba el aire. Elena comenzó a instalar su equipo mientras Miguel y Raúl ayudaban a doña Esperanza a servir la comida en la mesa. 6 lugares estaban puestos, 1 para la anciana, 1 para Aurelio, 2 para sus hijos adultos, y 2 para los nietos. Los medidores electromagnéticos están enloqueciendo, reportó Elena, observando sus instrumentos. Y la temperatura ha bajado 5 grados en los últimos 10 minutos. El primer rayo iluminó el cielo, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar las ventanas. Como si hubiera sido una señal, las manifestaciones comenzaron. Aurelio apareció primero, sentándose en su lugar habitual en la cabecera de la mesa. Su forma era más clara que durante el día, casi sólida. Le siguieron sus 2 hijos, Roberto, de 30 años cuando murió, y María, de 28. Finalmente, llegaron los niños, Pedrito, Ana y el pequeño Miguelito, corriendo y riendo como si acabaran de llegar de jugar. Abuela, tenemos hambre, dijo Pedrito, su voz sonando como un eco lejano pero perfectamente audible. Raúl se aferró al brazo de Miguel, sus ojos abiertos de par en par, esto no puede estar pasando. Don Carlos, sin embargo, sonrió a través de sus lágrimas. Hola, Roberto. Hola, María. ¿Se acuerdan de mí? Soy Carlos, el amigo de su papá. Los espíritus voltearon hacia él, y Roberto sonrió. Tío Carlos. Claro que nos acordamos. Gracias por cuidar a mamá todos estos años. Elena documentaba todo frenéticamente, pero parte de ella había dejado de ser la periodista escéptica para convertirse simplemente en testigo de algo milagroso y terrible a la vez.
Doña Esperanza sirvió la comida con manos temblorosas. La familia comenzó a comer, o al menos a simular que comían, mientras conversaban sobre cosas cotidianas, el trabajo, los niños, planes para el futuro que nunca podrían cumplir. Mamá, dijo María suavemente, sabemos por qué están aquí estos señores. Sí, abuela, añadió Ana, la nieta de 8 años. Papá nos explicó. Es hora de irnos, ¿verdad? Doña Esperanza no pudo contener más las lágrimas. No quiero que se vayan. Son todo lo que tengo. Aurelio se levantó de su silla y se acercó a su esposa. Cuando puso su mano translúcida sobre el hombro de ella, Doña Esperanza se estremeció como si hubiera sentido una brisa fría. Esperanza, mi amor, hemos estado aquí 40 años. 40 años viendo cómo te consumes de dolor. No vinimos a este mundo para sufrir eternamente. Pero si se van, estaré sola. No estarás sola, intervino Miguel, sorprendiéndose de su propia valentía. Tendrás una vida que vivir. Podrás hacer nuevos amigos, crear nuevos recuerdos. Roberto asintió. El joven tiene razón, mamá. Nosotros ya vivimos nuestro tiempo. Fue corto, pero fue hermoso. Ahora es tu turno de vivir el tuyo. La tormenta se intensificó afuera, y con cada rayo, las figuras espectrales se volvían más brillantes, más definidas. Pero también, Miguel notó, comenzaban a volverse más transparentes, como si la energía que los mantenía en este mundo se estuviera agotando. Hay algo más, dijo Doña Esperanza de repente. Algo que nunca les dije. La familia la miró expectante. Esa noche, cuando empezó el temblor, Aurelio me dijo que corriera. Pero yo me quedé paralizada de miedo. Él regresó por mí, me empujó hacia el sótano, y por eso no pudo salvar a los demás. El silencio llenó la habitación, roto solo por el sonido de la lluvia contra las ventanas. Aurelio se arrodilló junto a su esposa. Esperanza, yo elegí salvarte. Elegí que vivieras. No fue tu culpa. Pero los niños. Los niños entienden, dijo Pedrito, acercándose a su abuela. Sabemos que el abuelo nos amaba. Y sabemos que tú también nos amas. Pero el amor verdadero a veces significa dejar ir. Elena sintió que algo cambiaba en la atmósfera de la casa. Sus instrumentos mostraban fluctuaciones extremas, como si dos fuerzas opuestas estuvieran luchando. Algo está mal, murmuró. Los patrones de energía están. De repente, las luces se apagaron. En la oscuridad, iluminado solo por los rayos que entraban por las ventanas, aparecieron otras figuras. Eran los vecinos que habían muerto en el edificio colapsado, la familia Herrera, que Miguel había visto en las fotografías, y otras familias que habían perecido esa noche terrible. No queremos irnos, dijo una voz que no pertenecía a la familia Morales. Este es nuestro hogar. Hemos estado aquí tanto tiempo, añadió otra voz. ¿Por qué deberíamos partir ahora? Don Carlos se dio cuenta de lo que estaba pasando. No son solo los Morales los que están atrapados aquí. Son todas las víctimas del edificio. Las figuras hostiles comenzaron a rodearlos, y la temperatura bajó drásticamente. Elena pudo ver su aliento condensándose en el aire frío. Algunos espíritus no quieren encontrar paz, explicó Doña Esperanza, su voz temblando. Han estado aquí tanto tiempo que han olvidado lo que significa estar vivos. Se alimentan del dolor, de la tristeza. Miguel sintió una presencia malévola acercándose a él. Una figura sombría, diferente a los espíritus de la familia Morales, extendió lo que parecían ser garras hacia su garganta. «Ayúdenme», gritó. Aurelio se interpuso entre Miguel y la entidad oscura. «No. Él está aquí para ayudar». «Doña Esperanza», gritó Elena por encima del rugido sobrenatural que ahora llenaba la casa, «tiene que elegir ahora. O libera a su familia, o todos nos quedamos atrapados aquí para siempre». La anciana miró a su familia, luego a los jóvenes que habían venido a ayudarla,
y finalmente a las entidades oscuras que los rodeaban. En sus ojos, 40 años de dolor lucharon contra la posibilidad de redención. «Está bien», susurró, y luego gritó con una fuerza que no parecía posible en su frágil cuerpo, «Está bien. Los dejo ir. Vayan en paz, mi familia. Vayan a descansar». La casa entera se sacudió como si fuera golpeada por otro terremoto, y una luz dorada comenzó a filtrarse desde algún lugar más allá de las paredes, más allá del mundo visible. La luz dorada que emanaba de ningún lugar visible creció en intensidad, luchando contra las sombras que se retorcían por toda la casa. Las entidades oscuras, aquellos espíritus que se habían corrompido por décadas de dolor y resentimiento, no estaban dispuestas a ceder sin pelear. «No pueden irse», gritó una voz que parecía venir de las mismas paredes. «Este es nuestro lugar. Aquí murimos, aquí debemos quedarnos». Miguel sintió garras invisibles arañando su espalda, mientras Raúl gritaba al ver una figura sombría materializándose frente a él. Elena continuaba documentando todo, pero sus manos temblaban tanto que las imágenes salían borrosas. «Al sótano», gritó doña Esperanza por encima del caos sobrenatural. «Ahí es donde comenzó todo. Ahí es donde debe terminar». Don Carlos tomó a la anciana del brazo, ayudándola a caminar hacia una puerta que Miguel no había notado antes. «¿Estás segura, Esperanza? Es el único lugar donde puedo liberarlos completamente. Donde están sus restos, donde quedó impregnado su dolor». Descendieron por escaleras de piedra húmeda que parecían mucho más antiguas que la casa. El sótano era amplio, con muros de mampostería que claramente pertenecían al edificio original. En el centro del espacio, había una losa de mármol con nombres grabados, todos los que habían muerto en el derrumbe. «Aquí los enterraron», explicó doña Esperanza, arrodillándose junto a la losa. «Cuando construí la casa, insistí en que fuera exactamente aquí. Pensé que así estarían conmigo para siempre». Las manifestaciones se intensificaron en el sótano. Los espíritus de la familia Morales aparecieron junto a la losa, pero ahora estaban rodeados por las entidades oscuras que no querían partir. «Mamá», dijo Roberto, luchando contra una sombra que trataba de arrastrarlo hacia las esquinas más oscuras del sótano, «tienes que ser fuerte. Tienes que ordenarnos que nos vayamos». «No puedo», sollozó doña Esperanza. «Son mi familia». Elena se acercó a la anciana, ignorando las figuras espectrales que pasaban a su alrededor como ráfagas de viento helado. «Doña Esperanza, el amor verdadero no es posesión. Es liberación». Miguel, inspirado por una valentía que no sabía que poseía, se dirigió directamente a las entidades oscuras. «Ustedes también fueron víctimas. También merecen paz. Pero no la encontrarán aferrándose al dolor». Una de las sombras se materializó frente a él, era Rodrigo Herrera, el padre de familia que había visto en las fotografías de Elena. Pero su rostro estaba distorsionado por 40 años de ira y sufrimiento. «Nosotros no tuvimos a nadie que nos llorara como ella lloró a los suyos», rugió el espíritu corrompido. «Nadie ordenó comida para nosotros. Nadie nos recordó». Don Carlos se adelantó, las lágrimas corriendo por su rostro. «Yo los recordé. Todos los recordé. Rodrigo, Carmen, sus niños, nunca los olvidé. Pero recordar no significa mantenerlos prisioneros del dolor». La figura de Rodrigo vaciló, y por un momento, Miguel pudo ver al hombre que había sido, un padre amoroso, un trabajador honesto, alguien que había muerto protegiendo a su familia. «Rodrigo», continuó don Carlos, «tu familia está esperándote en la luz. Carmen, Pedrito, Ana, el pequeño Miguelito, todos están ahí, esperando a que dejes ir la ira y vayas con ellos». Doña Esperanza se puso de pie lentamente, apoyándose en la losa de mármol. «Tienen razón. He sido egoísta. He mantenido a todos ustedes aquí por mi propio dolor, por mi propia soledad». Se dirigió a cada espíritu por su nombre, tanto a su familia como a los vecinos que habían perecido. «Aurelio, mi amor, gracias por 40 años más juntos, pero es hora de que descanses. Roberto,
María, fueron los mejores hijos que una madre podría pedir. Pedrito, Ana, Miguelito, vayan a jugar en campos donde siempre sea primavera. Luego se volteó hacia los espíritus corrompidos. Y ustedes, queridos vecinos, perdónenme por no haberlos incluido en mi dolor. Todos merecían ser recordados, todos merecían ser llorados. Pero ahora, todos merecen descansar. La luz dorada se intensificó, y Miguel pudo ver un túnel de luz que se abría en el techo del sótano, como si el cielo mismo se hubiera abierto para recibir a las almas perdidas. Uno por uno, los espíritus comenzaron a caminar hacia la luz. Primero los niños, riendo y corriendo como si fueran a un parque de diversiones. Luego los adultos, tomados de las manos, reconciliados finalmente con su destino. Aurelio fue el último en acercarse a su esposa. Te amo, Esperanza. Siempre te amaré. Pero ahora tienes que vivir por los dos. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó ella, tocando el rostro translúcido de su esposo. Cuando sea tu momento, mi vida. Pero ese momento no es hoy. Aurelio se desvaneció en la luz, y con él, el último vestigio de la presencia sobrenatural en la casa. El sótano quedó en silencio, iluminado solo por las linternas de Elena. Doña Esperanza se desplomó junto a la losa de mármol, pero no de dolor, sino de alivio. Se fueron, susurró. Finalmente se fueron. Miguel ayudó a la anciana a ponerse de pie. ¿Cómo se siente? Vacía, respondió ella, pero luego sonrió. Pero es un vacío diferente. No es el vacío del dolor, sino el vacío de la posibilidad. Como una casa que está lista para ser habitada de nuevo. Cuando subieron del sótano, encontraron que la tormenta había pasado. La casa se sentía diferente, más liviana, más limpia, como si hubiera sido purificada por algún ritual ancestral. Elena revisó su equipo. Todos los instrumentos han vuelto a la normalidad. La temperatura, los campos electromagnéticos, todo está estable. ¿Significa que terminó?, preguntó Raúl, aún temblando por la experiencia. Don Carlos asintió. Terminó. Después de 40 años, terminó. Pero mientras se preparaban para irse, la casa comenzó a crujir de una manera diferente. No era el sonido sobrenatural de antes, sino el sonido muy real de una estructura vieja que había estado sostenida por algo más que ladrillos y mortero. Tenemos que salir, dijo Miguel, tomando a Doña Esperanza del brazo. La casa se está viniendo abajo. Está bien, respondió la anciana con serenidad. Ya cumplió su propósito. Salieron justo a tiempo. Detrás de ellos, la casa del número 247 se desplomó lentamente, como si finalmente pudiera descansar. Pero no fue un colapso violento como el del edificio original, fue más bien como ver a alguien acostarse a dormir después de un día muy largo. Doña Esperanza observó los escombros sin tristeza. 40 años, murmuró. 40 años manteniendo vivo el dolor. Pero ahora puedo empezar a vivir de nuevo. 3 meses después, Miguel estacionó su nueva bicicleta de reparto frente a un pequeño café en la colonia Roma. Había dejado el trabajo nocturno después de los eventos en San Ángel, pero no por miedo, sino por una nueva perspectiva sobre la vida que lo había llevado a buscar un empleo que le permitiera ver más el sol. Elena se acercó a su mesa con 2 tazas de café y una sonrisa que había reemplazado permanentemente su expresión escéptica habitual. ¿Leíste el artículo?, preguntó, señalando el periódico que estaba sobre la mesa. Miguel asintió. El titular decía, Memorial honra a víctimas olvidadas del sismo del 85 en San Ángel. El artículo de Elena había causado sensación, no solo por la historia paranormal, sino por la investigación histórica que había revelado que muchas víctimas del terremoto nunca habían recibido reconocimiento oficial. La respuesta ha sido increíble, continuó Elena. Familias de todo el país han contactado al periódico para compartir historias similares. Lugares donde sienten que sus seres queridos no han encontrado paz. ¿Y qué vas a hacer con eso? Estoy pensando en escribir un libro.
no solo sobre fenómenos paranormales, sino sobre cómo el dolor no procesado puede afectar lugares y comunidades enteras. Miguel sonrió. Me parece perfecto. ¿Y cómo está doña Esperanza? Increíble. ¿Sabías que se inscribió en clases de pintura? Dice que quiere aprender a capturar la luz en lugar de las sombras. Efectivamente, doña Esperanza había experimentado una transformación notable. Con la ayuda de una trabajadora social que Elena había contactado, la anciana había comenzado a reconstruir su vida. Se había mudado a un pequeño departamento cerca del centro, había comenzado a socializar con otros adultos mayores, y por primera vez en 40 años, había empezado a hacer planes para el futuro. Don Carlos quiere que vayas al restaurante esta tarde, dijo Elena. Tiene algo que mostrarte. Cuando Miguel llegó a El Buen Sabor, esa tarde, encontró a don Carlos y Raúl organizando cajas de comida. ¿Qué es todo esto?, preguntó. El Fondo de Ayuda Morales Herrera, explicó don Carlos con orgullo. Decidimos usar parte de las ganancias del restaurante para ayudar a familias afectadas por desastres naturales. Doña Esperanza fue la primera en donar. Dijo que quería que el dinero que había guardado durante 40 años finalmente sirviera para algo bueno. Raúl, que había cambiado su escepticismo por una nueva espiritualidad práctica, añadió, también estamos trabajando con la alcaldía para crear más memoriales. Lugares donde las familias puedan ir a recordar a sus seres queridos sin mantenerlos atrapados. Miguel se sintió abrumado por la emoción. Es increíble lo que puede lograr una sola historia. No fue solo una historia, corrigió don Carlos. Fue el valor de enfrentar el dolor y transformarlo en algo positivo. Esa noche, Miguel decidió visitar el lugar donde había estado la casa de doña Esperanza. El terreno había sido limpiado y convertido en un pequeño parque. En el centro, una placa de bronce listaba los nombres de todas las víctimas del edificio colapsado, junto con una inscripción que Elena había sugerido, en memoria de aquellos que partieron, en honor a aquellos que siguen. Que el amor sea más fuerte que el dolor. Mientras leía los nombres, Miguel sintió una brisa cálida que no correspondía con el clima fresco de la noche. No era sobrenatural, era simplemente la sensación de que algo que había estado roto durante mucho tiempo finalmente había sanado. Gracias, susurró al aire nocturno, sin estar seguro de a quién se dirigía exactamente. Una semana después, Elena publicó su último artículo sobre el caso. Doña Esperanza Morales, de 73 años, inauguró ayer su primera exposición de pintura en el Centro Cultural de San Ángel. Sus obras, todas paisajes llenos de luz y color, representan lo que ella llama, el mundo que mis seres queridos querían que yo viera. Cuando se le preguntó sobre su transformación, respondió, aprendí que honrar a los muertos no significa vivir como si uno también estuviera muerto. Significa vivir tan plenamente que ellos puedan sentirse orgullosos de habernos amado. Miguel guardó el recorte del periódico en su billetera, junto a una fotografía que Elena había tomado la noche del ritual, doña Esperanza sonriendo mientras su familia se desvanecía en la luz, no con tristeza, sino con una paz profunda que había tardado 40 años en encontrar. 6 meses después, Miguel recibió una invitación por correo. Era para la boda de Elena con un arqueólogo que había conocido mientras investigaba otros sitios con historia traumática. En la invitación, había una nota manuscrita: gracias por enseñarme que a veces las mejores historias son aquellas que nos cambian a nosotros mismos. Don Carlos se jubiló ese mismo año, dejando el restaurante en manos de Raúl, quien lo renombró El Buen Sabor, Casa Morales, en honor a la familia que había encontrado paz. Miguel siguió trabajando ahí los fines de semana, no porque necesitara el dinero, sino porque había aprendido que los lugares donde ocurren milagros merecen ser cuidados. Y doña Esperanza siguió pintando, creando obras llenas de luz que vendía en pequeñas galerías locales. Cada cuadro llevaba una pequeña dedicatoria, para Aurelio, Roberto, María, Pedrito, Ana y Miguelito, que me enseñaron que el amor verdadero es dejar ir. En las noches tranquilas, cuando Miguel pasaba en bicicleta por el parque que había sido construido donde estuvo la casa, a veces escuchaba risas de niños jugando.
pero ya no eran los ecos desesperados de almas atrapadas, eran simplemente los sonidos de la vida continuando, de nuevas familias creando nuevos recuerdos en un lugar que finalmente había aprendido a ser hogar de los vivos en lugar de prisión de los muertos. La historia de las sombras del barrio viejo había terminado, pero había dejado algo mucho más valioso en su lugar, la comprensión de que incluso el dolor más profundo puede transformarse en luz, si tenemos el valor de dejarlo ir y la sabiduría de honrar el pasado sin permitir que nos impida construir el futuro. Y en algún lugar, en esa dimensión donde descansan las almas en paz, una familia finalmente cenaba junta en una mesa donde nunca faltaba la comida, nunca se acababa la risa, y el amor duraba para siempre. Fin.